Estamos en un domingo muy especial, aunque es Domingo de Ramos, nosotros vamos a hablar de la cruz, porque nos caería en medio de la semana y la semana que viene vamos a hablar de resurrección. Así que vamos a aprovechar este domingo para hablar de un hecho significativo que lo cambió todo. Y vamos a intentar primero entender, ponernos en el punto de vista de la gente que estaba allí, que creo que es un buen punto de vista para darnos una idea, ¿verdad? Y en el mundo grecorromano del siglo I, pues un Dios que se preciase, un Dios de verdad, un Dios de los que eran buenos, tenía que tener algunas características notorias. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, teníamos a Zeus, que para los griegos era el rey de los dioses, era un dios poderoso, era irascible, tenía un poquito de mal genio, era vengativo también. Y luego teníamos su equivalente romano, Júpiter, que era el dios del cielo, el que controla el rayo. Bueno, no sé si se ve mucho, pero vamos, tiene unos atributos, un escudo, una lanza, ¿veis? Que son dioses potentes. También tenían diosas, por ejemplo, la diosa Fortuna, que era la diosa de la suerte, ¿verdad? De ahí viene la palabra fortuna. Que era una diosa caprichosa, por ejemplo. Era una diosa que era bella y fea, porque a veces la suerte era buena y mala, ¿verdad? Era una diosa que tenía estas dos partes, era caprichosa y se la representa pues con un cuerno de la abundancia, tenía capacidad de dar mucha abundancia a las personas. Luego, si nos cambiamos de cultura, pues tenemos los dioses chinos de la felicidad. Ellos tienen hasta 4 dioses solo para la felicidad, fijaos. Si lo tienen bien, unos dioses guapísimos, tienen unas caras ahí de, no sé, una cosa. Y si fuéramos para atrás, en lugar de cambiarnos de cultura, en la misma cultura que estaban los judíos, había un dios que se llamaba Moloch. Lo habréis oído, lo debéis recordar de la Biblia. Fijaos, era un dios que era una especie de estatua donde dentro había fuego, y era un dios que aceptaba o que deseaba, que quería sacrificios humanos. Se le entregaban hasta niños, ¿acordáis? Que hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de eso y cómo Dios desprecia eso, pero eso era un poquito lo que había alrededor, lo que había habido antes y había en otras culturas. Pero incluso nuestro Dios cristiano, la imagen que tenemos de él, de Dios, a veces pues tiene también que ver con estos atributos enormes, ¿no? Un Dios que está en los cielos, es el rey de los cielos, un Dios creador que está ahí arriba y se digna a mirarnos y a crearnos, pero a veces tenemos esas imágenes. Poder, grandeza, capacidad de hacer cosas increíbles, juicio, otras características no tan buenas. Un Dios que influye en los hombres, dioses que influían en los hombres, pero los hombres poco influían en los dioses. Como mucho pues podían dar ofrendas para que cambiase el favor del Dios y había que aplacarles, ¿os acordáis? Con sacrificios enormes para que bajase su ira y fueran otra vez buenos. Pues vamos a ver el pasaje, porque la Biblia lo que nos quiere es acercar a Dios, a la imagen correcta de Dios, enseñarnos a Dios. Y vamos ahora a leer este pasaje y vamos a ver cómo se nos presenta el Dios en el que creemos los cristianos. Una de las personas, Jesús, de este Dios. Vamos al pasaje de Lucas. Y dice Lucas 23, vamos a ir leyéndolo por partes y vamos a ir meditando y me acompañáis. Esta primera parte del 23 al 34 dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. En el pasaje de hoy estamos viendo a un Dios que no se parece demasiado al Dios que había, a los dioses que había alrededor, ¿verdad? A los que acabamos de ver. Parece un Dios distinto, débil, que está atormentado, sufriendo dolor, se están burlando de él, está crucificado, va a acabar muriendo. Y claro, nosotros tenemos una visión a través de 20 siglos de cristianismo y sabemos muchas más partes de esta historia. Pero en aquel momento, el que lo estaba viendo allí en aquel contexto, ¿qué debía pensar? ¿Cómo puede ser? Imagínate a un judío que le había seguido, que estaba creyendo en él. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hace nuestro Dios en una cruz? ¿Qué hace?
en esta representación tan débil? ¿No es esto una locura? ¿Tiene sentido esto? ¿Os lo imagináis? Y los primeros cristianos precisamente sabían que sonaba exactamente así. Sonaba a locura. Su fe en un Dios derrotado, muerto, era vista por los demás como una locura. Un motivo de burla, algo inasumible. Imaginaos, con esos dioses tan poderosos y el tuyo está ahí muriendo. Un Dios que no da muestra aparente de su poder, sino de su debilidad. Un Dios derrotado por el mal que ha venido a combatir. Podrían gente pensar, vaya Dios más perdedor. Está despojado de todo. Y de hecho Pablo, en la epístola a los Corintios, lo dice así, literalmente. En 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y un poquito más adelante, 23, Cristo crucificado es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Para unos que creían que ese tenía que ser el Mesías Salvador que les iba a liberar, era un tropiezo, era muy incómodo ese Dios. Y para los gentiles directamente era una locura, era un absurdo. Así es como lo veían ellos, lo que les estaba pasando. Y si fuéramos realmente uno de aquellos, o solo tuviéramos esta visión de Lucas hasta aquí, imaginaos que acaba aquí el Evangelio, podríamos deducir todo eso. Claro que sí. Pero hoy vamos a estudiar este texto, solo este, sin llegar a la resurrección, que ya sabemos nosotros cómo continúa la película. Pero vamos a quedarnos aquí y vamos a descubrir qué está haciendo nuestro Dios en una cruz. Vamos a intentar responder a esta pregunta. Y no vamos a acabar todos los argumentos de esta pregunta, porque habría infinitos, no sé cuántos. Yo solo me he centrado en 3 siguiendo el texto, pero naturalmente que hay muchos más. Y te animo a que, como decía hoy un hermano, dice, ¿cuántas veces lo he leído y siempre descubre algo nuevo? Claro que sí, a que sigas descubriendo cosas nuevas de este pasaje, porque es un punto de inflexión en nuestra fe. Así que acompañadme en los siguientes versículos y vamos a pasar por 3 ideas nada más. Y yo le pido al Señor que realmente os hable a vuestro corazón con estas 3 ideas. Vamos a la primera idea. ¿Qué hace nuestro Dios en una cruz? Pues el punto número 1 le he llamado resistir la tentación. Y es que hace algunas horas, en el huerto de Getsemaní, que estuvimos meditando en ello hace unas semanas, Jesús estaba viviendo un episodio que era muy intenso, muy dramático, ¿os acordáis? En ese episodio repite a sus discípulos un consejo, una petición. ¿Os acordáis cuál era? Venga, ¿quién lo sabe? ¿Cómo es? Empieza por orad para no caer en tentación o para que no caigáis en la tentación. Pero no solo se lo dice 2 veces, sino que también lo ejemplifica, lo hace él. ¿Qué hace Jesús cuando les dice eso? Se va a orar. No es yo te lo cuento y haz lo que yo digo. No, es que también lo hace. Y en esa oración, ¿os acordáis cuál era su petición de esa oración? Padre, papá, aparta de mí esta copa. ¿Os acordáis, no? Ese momento tan dramático. Pues ahora mismo se está acercando un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Y mira lo que pasa. Vamos a verlo en los siguientes versículos. Versículo 35. La gente, por su parte, se quedó allí observando. Y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había también sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este era más listo. Decía, sálvate tú ya, de paso pues nos salvas a nosotros. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? La tentación ha llegado 3 veces. Fijaos, si eres el Cristo de Dios, si eres el rey de los judíos, o no eres tú el Cristo, aquí hay una tentación clarísima. Es una tentación que está atacando a la identidad de Jesús, directamente. A la identidad como hijo de Dios, no cualquier identidad.
Y una pregunta, ¿vosotros creéis que Jesús sabía que era el Hijo de Dios? ¿Qué pensáis? Estáis un poco apocaos, ¿eh? Podéis responder, ¿eh? Es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que en Minisalén, como somos poquitos, esto lo hacemos mucho. Pero tenéis que atreveros a contestar. ¿Vosotros creéis que Jesús sabía que era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía. Unas horas antes se le había dicho, papá, aparta de mí esta copa. Hace un momento, en este mismo texto que hemos leído, le decía, papá, padre, perdónalos. Él sabía que era hijo de Dios. Él hablaba con su padre. Él tenía una comunión como ninguno de nosotros podemos soñar con tener con Dios. Él lo sabía. ¿Quiénes eran los que no lo sabían? Los demás, los que estaban allí riéndose de él. Y Jesús podía demostrar su identidad con un milagro espectacular. Podía cambiarlo todo. Se podía salvar de todo eso que iba a pasar. Tenía el poder. Era Dios también. Y Satanás le estaba tentando a que hiciera precisamente eso. Satanás. ¿Os acordáis otra ocasión donde Satanás usó las mismas palabras? ¿Cuándo? En el desierto. ¿Y cuándo fue eso? Justo antes de que empezase el ministerio de Jesús. Fijaos cómo está enmarcado el ministerio de Jesús en la misma tentación. Si eres quien dices que eres, si eres el Hijo de Dios, empieza su ministerio así, termina su ministerio así, con la misma tentación. Lo que pasa es que ahora no es Satanás. Bueno, no es Satanás. Satanás está utilizando a 3 colectivos. Está tomando 3 voces. La voz de los gobernadores de Israel, fijaos, de los gobernadores de Israel, que es muy fuerte. La de los soldados romanos y la del malhechor que estaba crucificado junto a él. 3 voces, una sola tentación. Demuestra quién eres. ¿Estás seguro de quién eres? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Sientes la tentación? ¿Luchas contra la tentación de tu propia identidad en Cristo? ¿Has oído esas voces? Que te dice, igual no eres tan así. Igual no eres quien tú crees que eres. La tentación que estaba atacando la identidad de Jesús pretendía apartarle de su destino. Y eso era algo que si Jesús se hubiera apartado de su destino hubiera sido dramático para el ser humano, hermanos. Pero ¿sabéis qué? Jesús estaba preparado. Se había preparado con un arma. ¿Sabéis con qué arma se había preparado? En el huerto, con la oración. ¡Fua! ¡Qué oración! Una oración tan dolorosa, tan dramática que hasta caían gotas de sangre. A veces la gente habla de la cruz, donde vertiste hasta la última gota de tu sangre. Jesús las primeras gotas de su sangre las vertió antes de la cruz en el huerto, cuando se derramó ante su papá, diciendo, papá, lo que viene es muy fuerte, no lo quiero para mí. Si puede ser de otra manera, hazlo. Ahí cayeron las primeras gotas de su sangre. Luego en la cruz no, la cruz no era una muerte de sangre. Y Dios había escuchado esa oración. ¿Os acordáis que manda unos ángeles para que le ministren, o un ángel para que esté con él? Claro que no contesta la oración como a Jesús le estaba pidiendo, porque Jesús pedía específicamente que se apartara de él eso. La oración no cambió la situación. Allí estaba Jesús en la cruz, no había cambiado. Pero la oración, ¿sabéis qué había cambiado? Le había cambiado a él. Porque Dios le había dado las fuerzas para resistir esa tentación, para pasar ese momento. Su papá le había mandado ayuda. Y ahora estaba haciendo eso, resistiendo la tentación tan dura, porque él tenía el poder para hacerlo. Claro, si a ti te tientan con algo que tú no puedes hacer, claro, si a mí me tientan, tírate del pináculo del templo y Dios mandará a sus ángeles, yo me lo pienso. Para mí, esa tentación no está dando en el clavo. Pero Jesús tenía ese poder y está ahí, aguantando. Además, aguantando en unas condiciones muy duras. No quiero menospreciar el dolor físico, la burla, el dolor anímico que estaba sufriendo allí, ¿verdad? Pero estaba dando ejemplo, siendo ejemplo de lo que acababa de enseñar a sus discípulos en el huerto. Orad para no caer en tentación. En el huerto se había preparado. Y ahora aquí estaban
los resultados, se estaban viviendo. Es un gran consejo, hermanos, es un magnífico modelo. Porque la oración no siempre cambia el resultado, pero te cambia a ti. No siempre cambia el resultado. A veces oramos por algo concreto y no pasa, pero Dios puede cambiar tu manera de transitar por eso. Jesús no deja que le hagan dudar de su identidad ni que se desvíe su propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo creo que hoy también podemos aprender que no debemos dejar que nadie nos haga, ni nada nos haga dudar de nuestra identidad. Es una tentación, hermanos, que está para todos. Porque nos desviaremos de nuestro propósito. Dios tiene un propósito para ti. Y si cedes a la tentación de dudar de la identidad que tienes en Cristo, te vas a desviar de ese propósito. Ora para no caer en la tentación. Prepárate con esa herramienta que Dios te da. Muy bien, hermanos. Primer punto, pasado. Resistir. Jesús estaba resistiendo a la tentación en la cruz. Segundo punto, Jesús estaba dando esperanza. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Dar esperanza. Fijaos, seguimos leyendo, versículo 40. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo. Esta es una conversación entre los dos ladrones, o los dos malhechores. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, refiriéndose a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Jesús había dado innumerables muestras de su misericordia durante todo su ministerio en la tierra. Se había acercado a los humildes, a los desheredados, a los desamparados, a los que la sociedad desechaba. Se enfrentó a poderosos para echarles en cara cómo estaban abusando de todos estos colectivos y cómo eran injustos. Se acordó de personas que estaban sufriendo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Se acercó a ellas, las acompañó y en muchos casos las sanó. Y ahora está en una cruz de una manera injusta, pero ¿sabes qué? ¿De qué estaba rodeado Jesús en ese momento? De dos personas que estaban sufriendo. Cuando estudié esta palabra, me explotó un poco la cabeza porque no había caído en este punto. Esas dos personas, lo mereciesen o no, estaban también sufriendo. La sentencia de esas personas era justa probablemente. Lo habían hecho mal y pagaban lo que la ley decía que tenían que pagar. Y uno de ellos ve exactamente esto. Yo creo que Dios se lo revela. Lo dice literalmente. Dice, nosotros lo merecemos. Estamos aquí porque lo merecemos. Pero estaban sufriendo de la misma manera. Lo que pasa, la diferencia simplemente es que los dos sufren igual. Uno tiene una revelación y pide ayuda. El otro se burla. El otro es la voz de Satanás para seguir tentando a Jesús. Y hermanos, hay muchas personas que sufren en este mundo. Hay guerras, hay injusticias, hay dolor, hay enfermedades. Y cada vez que pasa algo, siempre escucho la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? En medio de este dolor, en medio de esta lucha, en medio de esta guerra. ¿Dónde está? Pues Jesús está sufriendo con los que sufren, hermanos. En su muerte nos lo está ejemplificando. Está sufriendo con los que sufren. Sufre su mismo dolor, la misma vulnerabilidad. Están allí. Es algo público, notorio, en medio de todos, la misma vergüenza. Y Jesús estaba muriendo como había vivido, escuchando y cerca de los que sufren. Este malhechor tiene una revelación, gloria a Dios también por ella. Dios se acerca como Él quiere a las personas, hasta en el último momento. Y la misericordia que no había encontrado en los que le habían juzgado, la encuentra en la mirada de Jesús. Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Frente al sufrimiento, esperanza.
frente a la muerte, vida eterna. ¡Wow! Y hay muchas iglesias en el mundo que creemos en este Jesús. E incluso muchos tenemos una cruz enorme presidiendo nuestros cultos, que nos recuerdan el sacrificio de Jesús. Pero muchas veces podemos olvidar a los que sufren. Podemos olvidar conmovernos ante el dolor de otros. Incluso podemos llegar a creernos a veces por encima. Mira a este pobrecito ahí, inmerso en su pecado. Es muy fácil. Pero Jesús no se olvida. No se olvida de los que no tienen esperanza. Y la vida y la muerte de Jesús está enfocada en dar esperanza a los que sufren. No podemos olvidarlo, hermanos. La cruz es esperanza para los que sufren. Estos días vais a ver muchas muestras de dolor infinito ante esa cruz. Pero la cruz realmente es un símbolo de esperanza. No hay que llorar porque a Jesús le estuvieran matando, hermanos. Hay que dar gracias porque Jesús fuera allí voluntariamente. Hay que llorar si no nos damos cuenta de que alrededor de nosotros hay gente que sufre. Eso es lo que nos tiene que hacer ver esta cruz. Jesús da la oportunidad a todos. Unos la rechazan y se burlan y continúan su sufrimiento, hermanos. Y otros la abrazan y consiguen esperanza. Y además no es cualquier esperanza, hermanos, es la esperanza que tú y yo tenemos. Es la esperanza de la vida eterna. ¿Os acordáis también hace unos domingos que precisamente vemos a Jesús discutiendo con unos sabios acerca de esto, que se reían, que se burlaban de esto de la vida eterna? Pues esta esperanza es la que trae Jesús, la de la vida eterna. Y la identidad de Jesús, hermanos, no dependía de que la gente abrazase o no esta esperanza. No dependía de eso. Unos se burlaban y otros la aceptaban, pero Él la seguía ofreciendo. Y creer en la vida eterna, hermanos, no es una arbitrariedad que tengamos que tener los cristianos. Ah, mira, estos que creen en la vida eterna, pobrecitos míos, están un poquito zumbaos. Es la consecuencia de creer en Dios. Dios nos conoce. Tenemos un Dios misericordioso que busca que seamos felices. Y Él sabe lo que nos da. Y esta esperanza lo cambia todo, hermanos. Es que a veces no nos paramos a pensar en todo lo que cambia esto. Porque la muerte está delante de todos nosotros. Tarde o temprano te puede suceder saliendo a la calle que te atropelle un coche. O si no, tarde o temprano te va a llegar. Ante ella no tenemos armas. Todos somos iguales, nos igualará a todos. Solo tenemos un recurso, que es la esperanza en la vida eterna que Jesús nos ofrece. Y esta esperanza, hermanos, solo la vamos a encontrar en un sitio. En ninguno de esos dioses que os presentaba al principio. Solo en Jesús, y como dice Pablo, en Jesús resucitado, porque venció a la muerte. Muy bien. Segundo punto, dar esperanza. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? Dar esperanza. Pero también, tercer punto, ¿qué hacía Jesús, nuestro Dios, en una cruz? Dar testimonio. Versículo 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí, golpeándose el pecho. En esta parte del relato ya Lucas aborda el momento más trascendental, hermanos. Son unas horas misteriosas, no sabemos muy bien lo que pasó, tal hasta las horas, la franja horaria, ¿verdad? Lo hace de una manera, como veis, muy sencilla, con pocas palabras, pero con un lenguaje lleno de acción. Muchos verbos tiene, es muy contundente. Y Lucas era médico y él sabía cómo funcionaba esto de las crucifixiones. Sabía que era una muerte lenta, agónica, podía durar días, hermanos. Podía durar días.
De hecho, hasta se les quebraban las piernas a veces, y en este pasaje se ve en un sinóptico, porque claro, se acercaba la Pascua y decía, a ver si se mueren rápido porque nos van a fastidiar la fiesta. Entonces, porque al quebrarse las piedras, pues pesaban más y morían más rápido, pero podía durar mucho tiempo. Pero esta no es una crucifixión más. Me va a costar lo de la palabra esta, voy a decirla así. Era un momento muy especial, trascendental para la humanidad, milagroso, diferente. Y de hecho, la naturaleza, Lucas lo registra, se conmueve ante este hecho. Fijaos, dice que se oculta el sol, en otras versiones dice que la tierra tiembla. Y bueno, claro, eso podríamos explicarlo desde nuestra óptica de hoy, pues mira, hubo un eclipse, hubo un terremoto, como fenómenos naturales, ¿verdad? Tendríamos esa prerrogativa. Pero fijaos lo que pasa también. Sucede que la cortina del templo se rasga de arriba a abajo. Y tú me dirás, bueno, una cortina que se rompe, Bueno, yo te voy a contar cómo era esa cortina. Esa cortina tenía 20 metros de altura. Esto es como un edificio de unas 7 plantas. 20 metros de altura. Y tenía 10 centímetros de grosor. Yo no sé, 10 centímetros es una cosa así. ¿Os imagináis una cortina así? Hecha de seda. La seda es muy resistente. Esa cortina, 2 caballos estirando de ella en direcciones opuestas no la podían romper. Que esa cortina se rajase, además es explícita la Biblia, de arriba abajo, no es que abajo se rompiese el dobladillo. No, se raja de arriba abajo. Es un hecho milagroso, hermanos. No hay más. O sea, yo creo que intencionalmente cortándola ya debía ser complicado. Es un hecho milagroso. Y además es muy especial. Porque a nivel funcional esa cortina, todos sabéis que era la parte que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Y esa cortina tenía un poder simbólico muy fuerte, porque solo podía entrar ahí dentro el sumo sacerdote algunas veces al año y tras un complicado proceso de, digamos, santificación, de purificación. Porque ahí se decía que estaba la presencia de Dios y que el hombre no era digno de acceder a la presencia de Dios. O sea, Dios lo había puesto de esta manera tan gráfica para que hasta el más duro de mollera lo entendiese. Aquí está Dios, no se puede entrar, estáis separados de Dios por un cortinón así de gordo. Eso es como una pared de ladrillos, Pero se rompe. Y eso tiene mucho significado, porque significa que lo que está pasando a unos metros de allí está permitiendo que esa relación que se rompió entre Dios y el hombre en el jardín del Edén pueda restaurarse. Ya no hay separación. No se ha caído, no se ha apartado, se ha roto por la mitad, de arriba abajo, se acabó. Lo que está pasando en esa cruz está cambiando la historia del ser humano. Aquel plan que se fraguó en el corazón de Dios cuando Adán y Eva pecaron, que ya se formó ese plan de que un día había que arreglarlo, se estaba cumpliendo. Esas horas eran el momento tan temido por Jesús. Cuando Él oraba de esa copa de ira, que Él no tenía por qué beberla, porque Él era santo, Él no tenía pecado, pero esa copa que la bebe por nosotros, que se hace pecador, esas horas eran muy fuertes, era el momento temido. Era el momento donde se le imputaba todo el pecado de la humanidad, de una manera voluntaria. Quedaba separado de su papá, porque Dios no puede tener convivencia con el pecado. Ese era el dolor. A veces hacemos mucho hincapié en el dolor físico y en el miedo del dolor físico de Jesús, pero este dolor de quedar un ser santo, quedar manchado por el pecado y separado de su unidad con su Padre, es un dolor que ninguno de nosotros puede imaginar. Jesús lo sabía, porque Jesús era hombre e iba a sufrir físicamente, pero también era Dios y sabía lo que se le venía encima. Nosotros no podemos entenderlo. El santo que no tenía pecado ahora estaba asumiendo nuestro pecado. Y llegado el momento final, Jesús vuelve a hablar con su papá. Todo el rato ha estado hablando, ¿os habéis fijado? En el huerto, cuando aquí dice a la gente perdónales, y ahora le dice, papá, esto está hecho. En tus manos me encomiendo. Ahí está. Y murió. Fíjate cómo lo ve Lucas, el médico. No dice, y Jesús murió. Dice que se entregó.
entregó su espíritu. Hasta en eso, esta ejecución era milagrosa, hermanos. Se podía tirar días allí. Pero Él entrega su espíritu y el Padre misericordiosamente le deja morir rápido. En otro evangelio veremos como cuando le van a decir creo que es a Pilatos, que ya se ha muerto. Y dice, ¿cómo que se ha muerto? Anda, ve y compruébalo, que no puede ser. ¿No puede ser? Es otro milagro que Jesús muera tan pronto, si me lo permitís. Todo era milagroso, estaba pasando algo muy especial. Y ¿sabes? A continuación, Lucas registra la primera consecuencia, la primera. Aparte de lo que había estado pasando, de fenómenos espectaculares, fijaos qué consecuencia es. Hay un personaje en el que Lucas se fija, y no es ni un sacerdote, ni un judío, no, es un soldado romano, de lo peorcito para un judío, ¿eh? Un soldado romano que estaba allí, supongo que estaba trabajando, vigilando a la gente a los pies de la cruz. Y pasan dos cosas cuando el soldado romano ve eso. Un incrédulo, hermanos, un tipo que creía politeísta, que creía en todos esos dioses que hemos visto antes. Pasan dos cosas. Número uno, alaba a Dios. Número dos, reconoce a Jesús como un hombre justo, como un santo. ¿Quién le había predicado a ese romano? Nadie, probablemente. No lo sé. Pero solo de ver lo que pasó en la cruz, alaba a Dios, adoración, y reconoce a Jesús como Hijo de Dios. ¡Buah! Impresionante. A veces nos matamos en testificar y en hacer lo que sea para testificar, pero la cruz en sí misma es un testimonio. Toda la vida Jesús había dado testimonio, unos le habían creído, otros no. Pero ahora, cuando muere, hasta los más incrédulos creen. Y esta, precisamente, hermanos, si os fijáis, era la tentación de antes. Si eres hijo de Dios, Jesús no había caído, y ahora ya no había que decir nada más. No había que argumentar nada, no había que hacer más milagros. Solo ese hecho ya estaba siendo testimonio de que Jesús era hijo de Dios. No fue el camino más fácil, hermanos. Jesús mismo se enfrenta a ese camino con mucho dolor. Pero el resultado fue glorioso. No había discusión. Hasta los incrédulos creían. ¿Qué hacía nuestro Dios en una cruz? Pues hemos visto 3 puntos, ya os digo que había muchos más. Resistir la tentación, dar esperanza y dar testimonio del único Dios. Del único. Y esa cruz que era motivo de humillación, que muchos podían pensar que representaba lo contrario de lo que tenía que ser un Dios de verdad, porque de repente se convierte en algo increíble, porque opera ahí un poder que va por encima de todos los otros poderes, y es el poder del amor. En esa cruz, Jesús murió como había vivido, amando sin límite. Moría por la misma razón que había venido a esta tierra, por amor. ¿Os acordáis? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mundo al que hace alusión este versículo es la humanidad entera, pero también somos tú y yo. A veces nos perdemos en estas palabras, que es muy grande, es la humanidad, el mundo. No, somos tú y yo. Me ha encantado cuando habéis girado la canción, la letra de la canción, para decírsela al hermano, porque es que a veces nos perdemos en estas cosas. Ese amor inexplicable, ese amor sobrenatural, sin límite, es para nosotros ahora. También nos perdemos a veces con el tiempo. Pasó allí, pero es para ti y para mí, ahora y aquí, hermano. Y yo no sé cómo reaccionarás tú. ¿Cómo puedes aplicar esta reflexión en tu vida? Yo no sé si estás necesitado del acompañamiento de Dios para soportar la tentación. No lo sé. No sé si estás luchando con tu identidad o si estás gozando plenamente de la nueva identidad que tienes en Cristo, o estás siendo atacado en eso.
Una tentación importante, hermanos. Yo no sé si hoy estás necesitado especialmente de la esperanza que te da Jesús, el que sufre con los que sufren, para transitar tu sufrimiento. Una esperanza tan grande que no solo es para el aquí y el ahora, para que tú hoy estés mejor o mañana estés mejor, es para toda la eternidad. ¡Wow! Para la vida eterna. Quizás necesitas tener más luz acerca de quién es Dios y conocerle de verdad a través del testimonio de esta cruz. Un Dios que es muy distinto a cualquier otro que te pueda ofrecer el mundo, las culturas, las filosofías. Cualquier otro Dios al que este mundo sigue y adora. Es muy diferente, ¿verdad? Igual no es tan atractivo a simple vista. No sé en qué punto estás, pero lo que sí sé es que todos deberíamos estremecernos, hermanos, al ver este inmenso amor que se desparrama sobre nosotros en tantas formas distintas, en la que cada uno necesita muchas veces, dándonos salvación, dándonos identidad, destino, esperanza, acercándonos al Padre. Y por mi parte, además de dejarme ministrar por este amor, porque yo necesito dejarme ministrar, necesito que entre y ocupe su lugar, el lugar necesario de mi vida, que tome diferentes formas. Yo solo puedo estremecerme y agradecer, hermanos, no puedo hacer más. Y dejar que Dios me ministre. Esta cruz que para muchos decíamos es tropiezo, es locura, es dolor, en mi vida se convierte en agradecimiento a un Dios tan grande que a pesar de todo mi pecado me regala un amor sin límite. Solo puedo decir gracias por la cruz, Dios. Gracias. Gracias por estar dispuesto a amarme y a rescatarme con ese precio tan grande que pagaste por mí. Gracias por abrazarme hoy con ese amor, con ese perdón sin límite. Esa cruz aparentemente indigna y símbolo de derrota es lo que te corona como el único rey, el Dios todopoderoso que me ama sin límite. Os voy a invitar a que tengamos un tiempo, yo no sé, es que no... A mí el corazón solo me pide agradecer, orar al Señor, darle gracias por esto. Voy a pedir que os pongáis en pie, hermanos, y podamos tener un tiempo ministrado por el grupo de alabanza para responder a esta predicación. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste.